Es un placer presentar el contenido que hemos elaborado en AMETIC con esta propuesta de estrategia para microelectrónica para España. Y quién mejor que Marcos Martínez, que es nuestro coordinador del grupo de trabajo, para explicarla, para daros detalles en lo que hemos estado trabajando. Marcos es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, larguísima trayectoria en el ámbito de la microelectrónica, más de 15 años. Es el director de... 25. Es el director de estandarización en MaxLinear y desde hace varios años coordina nuestro grupo de trabajo. Bueno, como haré una primera puesta en contexto, ¿no?, en lo que hemos estado trabajando en AMETIC, para que después Marcos nos haga la explicación más en detalle del contenido de la estrategia. Bueno, como sabéis, la pandemia provocó un paso inexorable y acelerado hacia la digitalización, y el aumento de la demanda de la tecnología evidenció la escasez de semiconductores en todo el mundo. La Unión Europea entonces tomó medidas, entre ellas el CHIPS Act, para poder poner un objetivo, en este caso de producción de microelectrónica, para intentar pasar del 10% que teníamos al 30% en 2030. Esto como un primer objetivo, lo cual supone un gran reto para Europa en general, pero también para cada país que tiene su propio ecosistema de microelectrónica, ¿no?, para poder contribuir a esa estrategia europea. En este contexto de oportunidad para España, AMETIC creó un grupo de trabajo para poder tener conocimiento, poder saber la cadena de valor que teníamos, los actores que la conforman, y ver cómo, poniéndonos de acuerdo, qué podíamos proponer para la industria, para el ecosistema, para la administración, y poder dinamizar y organizar con una trayectoria y un objetivo común. Y en eso hemos estado trabajando. Aprovecho para agradecer el compromiso de todas las empresas y los centros de formación, las universidades y los centros tecnológicos que forman parte del grupo de trabajo, porque sin su valiosísima y generosa colaboración no habríamos podido elaborar una serie de documentos que han sido fruto de todo este trabajo. La propuesta de estrategia de microelectrónica para España de AMETIC propone y concreta, ¿no?, por una parte 5 líneas de actuación y por otra una serie de batería de acciones agrupadas también en 5 ámbitos. Entonces, Marcos, me gustaría que explicaras al público cuáles son los pasos que hemos dado en el grupo de trabajo y los primeros resultados que se han obtenido. Vale, pues muchas gracias, y primero, antes de nada, pues agradecer la invitación para estar aquí. Yo creo que es un tema importante. Hemos estado trabajando pues ya casi 2 años o algo así para crear esta estrategia, ¿vale? Como tú dices, ha sido un proceso, y también me gustaría añadirme al agradecimiento a todas las empresas y entidades, tanto públicas, privadas, universidades también, que han participado en la creación de este documento. No únicamente miembros de AMETIC, porque una de las grandes cosas que queríamos hacer, uno de los focos era ser lo más inclusivo posible. O sea, en la redacción de este documento se han tenido en cuenta los inputs de cualquier entidad, ¿vale? Entonces, como bien he dicho, se ha seguido un proceso. Este proceso empezó con un mapeo de quiénes somos, qué es la microelectrónica en España a día de hoy. Bueno, a día de hace 2 años, pues cuando empezamos este proceso. Bueno, la idea era conocernos, saber qué capacidades teníamos, qué actores eran los actores principales dentro de este ecosistema, y un poco saber hasta dónde podíamos llegar. Una vez que nos conocimos, pues nos dimos cuenta que no es suficiente conocer un mapeo de lo que es la industria en sí, sino también hay que ver, puesto que uno de los grandes problemas que ya se identificó desde el principio es el talento, pues saber qué capacidades teníamos a nivel universitario, cómo éramos capaces de crear talento que alimentase la máquina que queríamos arrancar. Entonces, también, aparte del mapeo del ecosistema o al mapeo de la industria, se hizo un mapeo de la academia con la colaboración de múltiples universidades y escuelas. Al mismo tiempo, durante los 2 últimos años, y quiero aprovechar la ocasión para agradecer todo el trabajo que se ha realizado ahí, estábamos en el marco del PERTE de semiconductores. PERTE de semiconductores apareció como algo nuevo, digamos, algo que nadie sabía muy bien cómo funcionaba, y bueno, con sus
dudas iniciales y demás, se ha ido implementando. Eso nos ha permitido también conocer cuáles son, o sea, qué mecanismos de trabajo podemos hacer, cómo funciona el PERTE, cómo podemos manejarnos dentro del PERTE, cómo debe ser la relación con las instituciones dentro del PERTE y todo eso. Entonces, cogiendo todo eso, el mapeo de la academia, nuestra experiencia con el PERTE, nuestra experiencia en los 2 últimos años también a nivel europeo, pues entramos en una segunda fase que ha sido la redacción no tanto de un roadmap, sino de estrategia, sino como un documento de posicionamiento de la microelectrónica, del ecosistema de la industria de microelectrónica, que es lo que nos gustaría ver que pasase. Y eso, como bien has dicho, se traduce en 5 líneas de actuación más unas cuantas acciones específicas. Este posicionamiento es un documento vivo que vamos a ir actualizando poco a poco, que necesitamos más inputs y lo comentaré varias veces a lo largo de mi intervención, donde necesitamos una serie de KPIs que podamos utilizar para decir cómo vamos dentro de esta implementación de la estrategia. O sea, vamos por el buen camino, nos estamos equivocando, hay que corregir, porque claro, la microelectrónica es un mundo muy cambiante y tenemos que corregir el rumbo cuando necesitamos. A nivel de contenido, ¿cuáles son esas 5 líneas que tú comentabas? ¿Vale? Pues, primera, principal, el fortalecimiento del ecosistema. El ecosistema que tenemos en España es frágil. Es frágil. O sea, hay mucha spin-off, mucha pequeña startup, mucha empresa, filiales de empresa grande. Entonces, eso ha de fortalecerse. ¿Por qué? Porque la microelectrónica, queramos o no, es una industria de actores grandes. Leía el otro día pues, un análisis que decía que el desarrollo de un chip en 4 nanómetros puede llegar a costar 800 millones de dólares. 800 millones de dólares al alcance de muy pocas startups, digamos. Entonces, para desarrollar chips de 4 nanómetros, pues se necesita empresas grandes. De eso no nos engañemos, es así. Entonces, para que una empresa española pueda crear realmente un chip de 4 nanómetros, pues se tiene que crecer a un tamaño acorde con eso. Entonces, uno de los objetivos es el fortalecimiento de este ecosistema. El segundo, diseño de tecnologías clave. Decía la secretaria de Estado que, por ejemplo, somos fuertes en fotónica. Es verdad, o sea, fotónica todavía sigue siendo un mercado bastante nicho, pero es un mercado que está emergiendo, sobre todo en aquellas industrias que nos interesan. Por ejemplo, data centers. La fotónica integrada es un componente y va a ser todavía más un componente fundamental de todo lo que es data centers, que habilita el cloud computing o habilita la inteligencia artificial. Innovación también. Tenemos una línea de actuación de innovación y acciones específicas sobre esto. Pero me gustaría recalcar que, a ver, la innovación y la I+D en microelectrónica es parte de nuestro ADN. No se puede hablar de microelectrónica sin hablar de I+D. Ahora bien, no es un fin, es un medio para llegar a algo. Entonces, la I+D es absolutamente necesaria, pero no tenemos que... O sea, la I+D por sí sola no va a crear empleo, no va a crear industria. Entonces, uno de los grandes mensajes que me gustaría pasar aquí es que tenemos que dejar de considerar la microelectrónica como una ciencia. No es una ciencia. La microelectrónica es una industria, es un negocio. Entonces, si queremos que la microelectrónica triunfe en España, lo que tenemos que hacer es orientar nuestras medidas, y en eso van las actuaciones que hemos comentado dentro del documento que hemos realizado, para crear esa industria y ese negocio. La I+D es necesaria, obviamente, pero no es un fin, ¿vale? Otra de las líneas de investigación, o sea, otras de las líneas de trabajo que plantea este documento de posicionamiento, el talento. El talento, efectivamente, si queremos crecer el ecosistema, pues necesitamos, no recuerdo la cifra exacta, pero no sé si eran 500 ingenieros al año que tienen que salir de nuestras universidades. 650. Por ahí serían. Ahora mismo no es el caso. Entonces, gracias, por ejemplo, a herramientas que se han hecho en el PERTE, quiero agradecer este trabajo con las cátedras CHIP, diferentes grados que se han creado de ingeniería, vamos por buen camino para reconducir esa situación, pero hay que ir todavía más allá. Porque, por ejemplo, una de las grandes asignaturas pendientes es crear talento en microelectrónica. Decías, 25 años tengo yo, vamos, la media para ser un ingeniero en microelectrónica son 10 años, pues no podemos esperar 10 años. Entonces, durante ese tiempo tenemos que atraer talento, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las medidas? Y, finalmente, el alineamiento con el posicionamiento de Europa, ¿vale?
Debería comentar que es un tema que hemos hablado mucho dentro del posicionamiento. El Chips Act, lo que se hace en Europa está muy bien, hemos de estar alineados con ellos, ¿vale? Con Europa, somos parte de Europa, tenemos que estar alineados con Europa. Ahora bien, tenemos nuestras particularidades y quiero comentar el caso, por ejemplo, habréis leído en la prensa la semana pasada la luz verde a la fábrica en Dresde de semiconductores a 18 nanómetros, entre 8 y 18 nanómetros, muy orientada a la industria del automóvil, obviamente. No a la demanda. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a lo que ellos necesitan. Entonces nosotros, cuando hacemos nuestra estrategia de microelectrónica y semiconductores, también tenemos que adaptar a lo que necesita España. O sea, no es dentro de un marco general etéreo sobre los semiconductores en Europa. No, es qué necesita geoestratégicamente España y qué podemos hacer, ser realistas. Entonces hay una serie de líneas de actuación o líneas que investigamos y acciones que se proponen que van en ese sentido. Crear un roadmap español dentro del marco europeo, pero no intentar implementar toda la estrategia europea. ¿Qué resultados habéis? Pues, como he comentado, tenemos una serie de líneas de actuación, pero hemos querido ir un poco más allá. O sea, además de dar las líneas de actuación, hemos dicho, bueno, vamos a decir qué acciones esperamos. O sea, hemos tenido la experiencia de 2 años dentro del marco del PERTE, qué acciones esperamos de las administraciones y qué acciones esperamos también de las empresas, ¿vale? Porque al final es un tema centrado en empresas. A modo de ejemplo, hay varias, o sea, pero quería mencionar, pues, una de las cosas que se ha detectado, y creo que es importante decir, es que necesitamos centralizar un poco las actividades y nuestra interlocución con el Estado, por ejemplo. Hablaba la Secretaría de Estado en la creación de la nueva empresa pública SET, que aplaudimos. Ahora bien, yo creo que estas empresas públicas, o al menos lo que hemos comentado en el grupo de trabajo, estas empresas públicas, además de dar dinero de I+D, que hemos comentado está muy bien y por favor seguir haciéndolo, ¿vale? Pero deberíamos darle un poco más de competencias, crear figuras como, no sé, una evolución del comisionado del PERTE, que fuese un Mr. o Mrs. Chip, que dijese una persona dedicada a fortalecer el ecosistema de microelectrónica en España, haciendo todas las acciones que sean necesarias, aglutinando, o recogiendo los inputs de la industria y hablando con las personas correspondientes para favorecer este ecosistema. Entonces sería un poco como catalizador de las necesidades de la industria para repartirlas dentro de los organismos oficiales. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de crear una ley integral de semiconductores y microelectrónica. Es decir, al final no se trata solo de dinero, sino de crear un ecosistema donde las empresas se sientan cómodos para hacer negocio y para hacer industria. Entonces, eso significa, igual, no solamente hacer I+D, pero temas de fiscalidad para atraer talento, mejoras a nivel educativo, enseñanzas, hacer que haya más ingenieros, pues, que se conozca más la microelectrónica a nivel escuela de lo mismo, la escuela básica. Un montón de acciones que no significan I+D. O sea, los organismos públicos o la SET, en nuestra opinión, no debería ocuparse únicamente de dar dinero, sino crear el ecosistema para que se pueda desarrollar la microelectrónica. Después, ¿qué otros resultados? Bueno, lo he mencionado antes. Una de las cosas que se olvida siempre, o sea, es, bueno, y si se quiere implementar un roadmap de microelectrónica, pues al final tienes que hacer un poco como haces un proyecto, ¿vale? En microelectrónica o en cualquier ámbito. O sea, tú te pones unos objetivos, pones unas acciones y tienes una serie de KPIs. O sea, pues una de las cosas que consideramos es que se deberían poner unos KPIs, ¿vale? O sea, si queremos llegar aquí, pues cómo vamos midiendo nuestro éxito año a año y en función de esos resultados ir reconduciendo nuestra estrategia y nuestras acciones. Y es ahí donde vamos a intentar trabajar en el futuro en Amitic. Dado que has mencionado la importancia de poder medir los impactos que van generando las estrategias y las oportunidades que se van presentando desde la Administración, me gustaría que compartieras una valoración del PERTE, Chip, ¿no? ¿Qué hemos aprendido y cómo influye en la estrategia de Bueno, el PERTE ha sido, yo diría, un antes y un después, yo diría, ¿vale? Y agradezco profundamente la existencia de este PERTE.
porque no solo ha servido para financiar proyectos, que lo ha hecho, sino que también ha sido el catalizador, el trigger que ha hecho que nos demos cuenta, tengamos conciencia de la microelectrónica en España, que tenemos que trabajar y, por ejemplo, se han lanzado iniciativas, aparte de proyectos financiados de I+D, que, como digo, son necesarios, pero no es un fin en sí mismo. Se han lanzado iniciativas de creación de talento a través de las cátedras CHIPS, que consta que han salido 5 o 6 a lo largo de toda España y con bastante futuro. Pero, de nuevo, el PERTE no es un fin en sí mismo, es un medio. O sea, el PERTE tiene que ir ahora mismo más allá. Es decir, no necesitamos, o sea, necesitamos un PERTE, pero necesitamos también el pasar a la siguiente etapa, que sería pues, alguna entidad que hiciese de catalizador para las necesidades de la industria de microelectrónica, favorecer acciones que permitan que las empresas y centros tecnológicos y universidades se sientan cómodas y facilitar su trabajo realmente. Entonces, eso a veces se transformará o pasará por crear proyectos de I+D, otras veces pasará por financiación y otras veces pasará por hacer la interlocución con cualquier ministerio que necesites para crear nuevas medidas fiscales o actividades de cada uno de los ministerios. Sí. Y de esta reflexión que haces de la valoración del PERTE, ¿cómo se integra en los objetivos de la estrategia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Entonces? Bueno, el objetivo básicamente, o sea, yo creo que hay un simple objetivo en el posicionamiento, en el documento de posicionamiento de estrategia y de acciones, que es que, como he comentado, crear un ecosistema, crear una industria donde la gente, las empresas de aquí, las empresas que vengan, que consigamos atraer de fuera, se sientan cómodas, que podamos crecer. Es decir, si hay que crear 100 ingenieros y no los encuentras aquí, tener mecanismos para traerlos, aquí, tener mecanismos en los que sea fácil colaborar con centros tecnológicos, donde sea fácil colaborar con la universidad para investigar, donde sea fácil colaborar con empresas extranjeras y colaborar con universidades extranjeras. O sea, una serie de mecanismos, o sea, queremos implementar una serie de mecanismos que faciliten el trabajo de las empresas. Sí. Ese sería un poco el mantra. ¿Y las líneas? ¿Has mencionado de manera general las líneas? Bueno, he comentado las 5 líneas, sí, realmente, pero yo lo resumiría en 3 palabras, ¿no? O sea, crear, crecer y atraer. O sea, crear el ecosistema, todas las acciones que se necesiten para crear ese ecosistema, hacer crecer estas empresas a un tamaño crítico. Crecer, o sea, cómo podemos hacer que estas empresas consigan contratar, consigan avanzar en las tecnologías, realmente sean, al final el objetivo es claro, que las empresas de aquí sean capaces de hacer un chip desde la A a la Z completo, eso incluye hardware, el software, sistema, todo eso. Y finalmente atraer, o sea, como he comentado, esto es un tema de empresas grandes. Es poco realista considerar que vamos a poder crecer empresas hasta el tamaño de Nvidia durante los próximos años. Entonces, al final, lo que necesitamos también es atraer empresas que vengan de fuera y para eso lo que necesitamos es crear un ecosistema atractivo para ellas. ¿Y cómo se puede, ha mencionado antes la Secretaría de Estado, por ejemplo, la creación de la SED, cómo se puede adaptar esta estrategia en el tiempo? Bueno, pues lo que nos gustaría, y lo he comentado, o sea, y Ametic va al siguiente paso en los desarrollos que vamos a hacer en Ametic, van dedicados a eso, o sea, vamos a coger el posicionamiento que tenemos ahora, las acciones, vamos a este documento y estas acciones se han compartido con todas las administraciones, se va a empezar un diálogo con ellos, se va a ver qué acciones se pueden implementar y qué acciones no se pueden implementar y lo que nos gustaría empezar ahora es un trabajo de seleccionar estos KPIs, hacer un seguimiento, ir año a año viendo cómo se ha ido mejorando y proporcionar esa información a las administraciones públicas para que las administraciones, que al final son las que implementan esta estrategia, he comentado antes que nos gustaría que
liderarse en esta estrategia, pues decirles hacia dónde tienen que ir en función, bueno, al menos desde el punto de vista de la industria. Esos serían los siguientes pasos. Mencionaba yo al inicio la estrategia europea también con el Chips Act, ¿no? En este caso en España tenemos ahora la SET, tenemos a SEMIS o al PERTE-Chip, pero ¿cómo la estrategia después alinea al ecosistema español con Europa, ¿no? Porque esto al final es un proyecto nacional, ¿no? Pero también es un proyecto común europeo. Al final tenemos que aportar nuestro granito de arena al proyecto europeo. O sea, y eso no significa que tengamos que participar en absolutamente todas las actividades que se hacen a nivel del Chips Act. Hemos dicho, una parte del mapeo importante es que nos hemos dado cuenta que aquí no tenemos capacidad de fabricación. O sea, tenemos capacidad de fabricación y podemos tener capacidad de fabricación en segmentos especiales, System in Package, por ejemplo, tecnologías novedosas tipo fotónica, podemos crear primeras unidades de producción. Ahora bien, es utópico pensar que aquí vamos a tener una fábrica de 4 nanómetros, no tendría mucho sentido. Eso, en cambio, a nivel geoestratégico es absolutamente necesario a nivel europeo. Entonces, lo que tenemos que identificar es dónde somos fuertes, cuáles son las lagunas a nivel europeo. Comentabas, el paso en Europa se quiere pasar de 10% al 20%, pero una cosa que se sabe menos es que Europa participa solo en el 10% del diseño de semiconductores a nivel mundial. Eso es una gran laguna. Pero eso, que necesita menos inversión, necesita más talento, pero menos inversión, es algo donde España puede participar. O sea, si nosotros invertimos en diseño y no tanto en fabricación, pues complementaremos a lo que se hace en otras regiones de Europa, que es donde están incidiendo más en la fabricación. Y hay que recordar que el diseño es la parte donde hay más valor añadido. O sea, creo que el 60% del valor añadido de un chip es en el diseño. O sea, en realidad no en la fabricación, que al final va a pasar a ser una commodity. Entonces, España, como comentaba antes, tiene que crear su propio roadmap, centrado, pues, si sabemos de diseño o creemos que en diseño hay un gap, pues vamos al diseño. Si creemos que a nivel tecnológico fotónica es un punto donde podemos aportar, pues vamos a por fotónica. System in Package lo mismo. Otros que no he comentado, esos son los tres obvios, digamos, pero hay más. Pues apostar por esas partes e integrarlas dentro de la visión europea. Pero nuestro roadmap va a ser un roadmap propio español, con nuestras capacidades, nuestras fortalezas y nuestras deficiencias. ¿Qué gaps tenemos que cubrir para completar el puzzle europeo? Y no tanto intentar atacar todo el puzzle. Sí, has ido mencionando en varias de tus intervenciones el rol de la administración, ¿no? ¿Podrías concretarlo un poco más dentro de la propuesta de la estrategia? El rol de la administración es crítico, ¿vale? Es crítico porque una de las cosas que hemos comentado y que se muestra en el posicionamiento, en las acciones, es que hay muchas carencias a día de hoy para, tú quieres, lo comentaba esta mañana, o sea, si tú quieres crear una empresa de semiconductores en este país, bueno, esto es un camino cuesta arriba. Es un camino cuesta arriba, o sea, te falta todo, no hay, a modo de ejemplo, por ejemplo, a nivel fiscalidad, por ejemplo, es complicadísimo atraer gente de fuera. Los sueldos aquí son muy bajos respecto a otros países. Entonces, una de las medidas que se dice, bueno, a nivel fiscalidad, se puede atraer a través de medidas fiscales que ya están en la ley de startup, por ejemplo. Una startup puede atraer porque tiene medidas fiscales que, en cambio, una empresa de semiconductores que es grande no puede hacerlo, ¿vale? Porque, como he dicho, son empresas grandes y no te puedes acoger a la ley de startup. Entonces, el rol de la administración, volviendo a tu pregunta, bueno, ellos han de ser la interlocución con las patronales temáticas como AMETIC, y AMETIC está dispuesta a ello, entre otros, recoger las necesidades de la industria e implementar esa serie de acciones. De nuevo, no solo I+D, o sea, otro tipo de medidas, hacer la interlocución con los diferentes organismos públicos, las entidades públicas, para implementar esas acciones que la industria necesita. Entonces, hacemos un llamamiento ahora que se están creando nuevas empresas públicas y que se quiere invertir en microelectrónica, como lo hemos visto a través del PERTE, pues que además de las competencias puramente de financiación, se les dote con unas competencias de estrategia, de implementación de estrategia. Es decir, que hasta ahora el PERTE era un elemento, o sea, un mecanismo para inyectar dinero, y era necesario en una industria de la microelectrónica. Lo que nos gustaría que ahora, aparte de ser un mecanismo de inyección de dinero, fuese también un mecanismo de catalizador del ecosistema de
de la microelectrónica, en colaboración con las patronales temáticas como AMETIC, ¿vale? Como he comentado, el documento de posicionamiento se ha enviado a diferentes entidades y vamos a seguir haciendo un seguimiento de este documento. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues lo que nos gustaría ver aparecer es una ley integral de microelectrónica y semiconductores, es decir, que en vez de centrarse en, oye, las empresas necesitan dinero, les vamos a dar dinero, digamos, ¿qué necesita? ¿Qué lista de acciones? ¿Qué se necesita? Y decir, bueno, cada una de estas acciones necesitará una actividad por parte de un ministerio, pues entonces se hace ahí. Muy bien. Dado que tenemos que concluir, me gustaría que acabaras con un titular como conclusión. Bueno, yo como conclusión yo diría tres temas, ¿vale? O sea, primero… Lo más breve posible. Lo más breve. La microelectrónica como industria, no como ciencia. Dejemos de considerar la microelectrónica como una ciencia, no lo es. O sea, es puramente industria. Las grandes empresas de semiconductores quieren ganar dinero, la I+D es necesaria, pero para eso, pero el objetivo es crear una industria, crear puestos de trabajo. Segundo, necesitamos una ley integral de semiconductores y de microelectrónica. Necesitamos algo que permita crear y fortalecer el ecosistema, no solamente con dinero, sino con acciones prácticas que permitan crear más fácilmente empresas. Tercero, para ello necesitamos que la Administración coja un rol de catalizador, no solamente un rol de dar dinero a proyectos, que ha de continuar, sino de catalizador de todas estas acciones y esta creación de ecosistema. Muy bien. Pues tenemos que concluir… Perdona, simplemente para comentar. Y dentro de la ley de microelectrónica y semiconductores que proponemos, casa perfectamente con el Pacto de Estado de Industria que se ha propuesto y que se ha comentado aquí en el… Que se comentaba ayer en la mesa. Exactamente. Sí, muy bien. Bueno, me gustaría acabar leyendo una frase de Bill Gates que decía: la estrategia más brillante no conducirá al éxito a menos que se ejecute con eficacia. Esto es lo que en la reflexión que hemos estado haciendo en el grupo de trabajo nos gustaría que al enviarlo, como hemos hecho a la Administración, se recoja como una propuesta de estrategia, pero pedimos que se ejecute después con eficacia. Muchísimas gracias, Marcos, por compartir con todos el trabajo arduo y lo agradezco personalmente, ¿no? Que has estado haciendo en el grupo de trabajo, así como todos los miembros, y gracias a todos por vuestra atención a esta mesa.